Bienvenidos damas y caballeros a Lotería de Horror, y en esta ocasión vamos a hablar de Scream 2, porque bueno, la vez anterior hablamos de una secuela, de una película que hablamos el año pasado, así que de una vez vamos a hacer lo mismo con otras películas de las que hablamos el año pasado. Y sí, la primera Scream fue una muy buena película, no solo hacía una sátira de varios de los clichés que pasaban en películas de horror, sino que también se convirtió en una película de horror icónica por sí sola. Después de todo revivió lo que era el género slasher durante los 90. Y efectivamente Scream 2 está realizada por el mismo equipo que la primera película, es decir que tenemos a Wes Craven una vez más en la silla del director. Pero en fin, esta segunda película sucede un tiempo después de la primera. Los estudiantes sobrevivientes de la primera, Sidney y Randy, bueno, ahora están en una escuela de filme y también comentando obviamente sobre las secuelas a muchas otras películas. ¿Entienden? Porque esta es una secuela también a una película. Y también tenemos a Gale, la cual en la película anterior siempre estaba tratando de tener esta noticia bastante importante que la haría bastante famosa, pero bueno, resulta que ahora ya es bastante famosa porque escribió un libro basado en lo que pasó en la película anterior, lo cual de por sí ha sido adaptado a una película dentro de la película en sí, la cual por supuesto es la primera Scream, excepto que la versión más tonta. Y también tenemos de regreso a Dewey, quien sigue siendo un perdedor bastante adorable, igual que en la película anterior. Pero claro, las cosas se ponen complicadas y bastante terroríficas cuando unos asesinatos empiezan a ocurrir, al parecer inspirados por los hechos que sucedieron en la primera película. Así es, parece que alguien más está agarrando la máscara de Ghostface y haciendo asesinatos por aquí y por allá. Y por supuesto, en lo que vemos más asesinatos suceder, vemos más comentario acerca del mundo de las secuelas, también vemos más sátiras de otros clichés de horror, también veremos el desarrollo de este misterio de quién es Ghostface, quién es el que está haciendo todos estos asesinatos. En fin, es una segunda película de Scream. Y bueno, a fin de cuentas puedo decir que Scream 2 es una muy decente secuela a la película original, pero definitivamente inferior a fin de cuentas. Y eso es porque, ok, igual que la primera, sí tenemos mucha sátira, mucho comentario acerca del mundo del cine en sí, sobre todo de películas de horror, excepto que en la primera cuando hacían eso, bueno, sucedían eventos en la película en los que hacían algo diferente al cliché, lo cual a veces se entraba desde simplemente hacer lo opuesto al cliché o hacer algo completamente diferente. Era bastante brillante. Es decir, era una película de horror típica que al mismo tiempo estaba tratando de no ser como ninguna otra película de horror. Mientras que en la segunda película tenemos a nuestros personajes haciendo lo mismo, hablando y comentando acerca de ciertos clichés, ciertas convenciones de películas, especialmente de secuelas, pero al mismo tiempo a veces parece que cae en los mismos errores que estas películas, y muy pocas veces realmente hace algo diferente o algo bastante inventivo después de satirizar esta convención o este cliché. Se siente como que la película a veces termina siendo el mismo ejemplo que están satirizando. También a cómo se desarrolla el misterio en esta película no se me hizo de una manera tan efectiva como en la primera, porque en la primera se puede decir que el enfoque no era de quién de estos personajes es el asesino, simplemente no sabíamos en absoluto quién era el asesino, y eso era bastante efectivo para un montón de tensión, un montón de suspenso, en fin, cosas que adoramos en películas de horror. Mientras que en la segunda película se siente como que más bien la película está muy ocupada en hacer que todos sean sospechosos, al punto de que queda bastante claro que ninguno de ellos es el asesino, así que la respuesta eventual realmente no es tan satisfactoria. Pero para ser justos, de hecho hay una segunda revelación después de que nos revelan quién es el asesino, y de hecho es algo bastante brillante, así que supongo que tiene un poco de justificación, pero a fin de cuentas el desarrollo del misterio no fue tan intrigante o interesante como en la primera. Y sin dar spoilers, por supuesto, uno de los personajes sobrevivientes de la película anterior muere en esta, y siento que fue un gran error. Parece que la película lo hizo simplemente para que, tal vez creíste que este personaje era el asesino, pero hey, aquí está muerto, resulta que no lo era. Se siente que fue hecho simplemente para sorprender a las audiencias, pero no porque realmente fuera tan necesario en la historia. Pero bueno, al igual que muchas secuelas, tenemos unas muertes un poco más exageradas, tenemos más muertes en general, de hecho comentan en eso, y también todos los personajes que vuelven de la primera son como 100 veces más atractivos que en la primera película. Hablo en serio, Neve Campbell ya se veía increíblemente hermosa en la primera película, y aquí, por Dios. ¿Por qué rayos todos tienen que verse todavía más atractivos que en la primera película? No entiendo por qué eso también es una costumbre de las películas de horror. Sí, a fin de cuentas Scream 2 tiene muchos problemas y eso es lo que la hace inferior por mí a la primera película, pero aún así, como dije, a fin de cuentas todavía es una película muy recomendable, sobre todo si te gustó la primera. Sí tiene sus problemas, pero los elementos buenos son bastante buenos. Eso sucede cuando tienes a alguien como Wes Craven dirigiendo el film. Pero bueno, en cuanto a Scream 2, eso fue todo en esta ocasión, damas y caballeros. La próxima vez que hablemos de lotería de horror, vamos a hablar de algo un tanto interesante, una película de horror basada en un videojuego. Silent Hill, damas y caballeros, eso para la próxima ocasión. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.